Hola joyeros y joyeras, ¿cómo se encuentran hoy? Hoy vamos a hacer esta linda pulsera que está armada de ochos. Vamos a hacer el gancho también de cierre, pero lo más interesante es que vamos a hacerle una pieza especial que es un trébol. Queda muy bonito, vamos a hacer un trébol de base y un trébol de centro. Así que los materiales se los puse ahí en la descripción del video y son aproximadamente 50-60 centímetros de alambre, puede ser cobre, bronce, oro, lo que ustedes quieran, de 0,9 milímetros. Así que vamos a armar esta Clover Bracelet, que mide aproximadamente 17 centímetros, 18 centímetros. Eso depende de la medida de la mano de la persona. Para partir vamos a hacer una pequeña prueba y vamos a cortar un alambre de 4 centímetros, uno de 5 centímetros y uno de 6 centímetros. O sea, estaríamos hablando de uno de un tercio de inch, uno de un inch y uno de aproximadamente 2,5 inch. Y vamos a armar los 8. Para eso usted ponen el alambre de tope en el alicate redondo y arman una P. Después se van al otro costado y hacia el lado contrario ponen de tope y arman la otra P. Y ahí les queda ese 8. Este es el de 6 centímetros. Ustedes ven, pensando en una pulsera, queda un poco grande. Así que vamos a ver cómo nos queda el de 4 centímetros. Ponemos de tope, hacemos el primer P, el primer loop, nos ponemos al otro lado y hacemos la P para el lado contrario. Ahí nos queda mejor, ¿sí? El de 4 centímetros. Y vamos a cortar uno de 3 centímetros a ver cómo nos queda, porque como la pulsera es pequeña nos va a quedar más bonita. Así que ahí hicimos, ¿no es cierto? Ahí tenemos aquí vamos a hacer el de 3 centímetros. Si tienen dificultad para hacer el de 3 centímetros, márquenlo en el centro, en 1,5 centímetros. Este es de un poquito más de 1 inch. Entonces en la mitad lo marcan y orientan con el alicate redondo hacia el centro de la marca. Donde hicieron la marca, hacia un lado, y donde hicieron la marca, desde el otro lado. Si les cuesta afirmarlo con otro alicate plano para que no se les mueva. Y van hacia el lado contrario, ¿no es cierto? Y tienen que llegar al centro, haciendo el círculo. Y ahí les queda perfecto. Yo estoy acostumbrada a hacerlos con la mano, pero si tienen problemas, se pueden ayudar con un alicate plano. Y lo perfeccionan bien. Ahí ya tenemos el de 3 centímetros, ¿no es cierto? El de 4, el de 5 y el de 6. En realidad me gustan más estos dos de abajo. Los dos de arriba quedan muy grandes. El de 6 y el de 5 yo realmente los estaría descartando para este proyecto. Podría ser para un collar. Y con este entonces nos vamos a dedicar, voy a miren, este de 3 centímetros me queda en 1, así que tendría que hacer unos 10 aproximadamente. Y el otro lo voy a agrandar un poquito, lo voy a hacer más chico los loops para que me quede aproximadamente 2 centímetros y hacer unos 4 más. Aquí ya me quedó de 2 centímetros, así que lo voy a hacer unos 4 de estos y unos 10 de los otros. Y así me quedaría la pulsera perfectamente bien de 17-18 centímetros más el gancho. Entonces primero me dedico, ¿no es cierto?, a cortar varios iguales para irlos armando después en serie. Aquí voy a cortar 10 de 3 centímetros. Siempre yo corto 1 o 2 más por si acaso me faltan. Voy cortando con un modelo, marco el primero y después marco todos los demás. Y este es el de 4 centímetros. Voy a marcar dónde va el loop para que me queden todos los loops iguales. Aquí este es el de 4, lo marco ahí donde va con un lápiz Sharpie para que no se me borre. Y también el de 3 centímetros lo voy a marcar donde quiero el loop. Ahí está, para no confundirme, ¿no es cierto? Y hacerlos todos iguales. Y voy a cortar ahora 4 o 5 más o menos de 4 centímetros para, por si acaso me falta alguno, tener siempre uno de respaldo si se me cae alguno o si he hecho perder alguno. Eso se los recomiendo. Ahora también tengo que cortar para el gancho. Para el gancho, como es un gancho pequeño, voy a cortar aproximadamente 5 centímetros. No necesito más que eso, pero en un alambre más grueso, en un alambre de 1 milímetro. En un alambre de 1 milímetro, o sea, estamos hablando aproximadamente 18 cogain, ¿no es cierto?
Todo lo demás está hecho en 19 cocaine, este sería 18 cocaine para que quede más grueso. Y también tengo que cortar una pieza, ¿no es cierto?, para hacer el trébol de centro, que es ese de ahí. Para el trébol de centro necesito 6 centímetros aproximadamente del alambre. 0,8 es suficiente, 0,9 puede ser el de 6 centímetros. Y también tengo que cortar para la piedra. Para colgar la piedra, este tiene que ser más grande, ¿no es cierto?, más largo para poder colocarle la piedra. Voy a colocar esa piedra roja y lo voy a cortar para armar. Aquí vamos a partir armando ya la pieza central. Esta pulsera o collar se construye desde el centro. Ustedes primero arman el centro y luego van armando el resto de las, van enganchando el resto de los 8. Como saben, hay que preparar el metal, limar bien ambos extremos y vamos a hacer el trébol. Para ello hago una P, ingreso en esa P, en la parte larga, ¿no es cierto?, y hago justo ahí donde está, donde se unen los dos alambres, me coloco ahí y giro el alambre completamente hasta el otro lado. Luego entro en el último loop que hice y sigo doblando hasta que me centro. Ahí ya tengo 2 pétalos de mi trébol. Para ello, para hacer el tercero, debo seguir doblando el alambre que estaba doblando antes y llegar al tope, llegar hasta el final, ¿cierto? Llegar hasta el tope, eso, seguir hasta el lado de acá. Sigo, ahí. Y luego me pongo en el mismo que hice recién, en el último que hice recién, y me devuelvo completamente y hago mi círculo completo. Que me corrí un poquito, ahí entro y sigo doblando hasta el final. Ahí me queda un perfecto trébol. ¿Ven? Practiquen esta pieza porque es un poquito más compleja, pero no les va a costar. Tienen que hacer un 8 y siempre dar la vuelta completa con el alambre. Esta es la pieza que les digo yo, el 8 central. El 8 más en la última pieza. Ahora vamos a hacer uno bien pequeñito. Primero hacemos un loop. Este es un alambre de 7 centímetros que es para colgar la piedra. Me pongo en el vértice, hago el otro loop, saco mi alicate, entro en el último que hice, me centro, sigo avanzando hasta que topo, luego me salgo, me pongo en el último que hice, tomo el alambre que doblé y me devuelvo completamente. Saco el alicate y sigo, ¿no es cierto?, hasta que me quede totalmente un círculo completo, total, los 3 piezas. Ahí. Y ahí estoy lista ya para, lo puedo enderezar un poquito, ya estoy lista para poner mi piedra, pero antes, ¿no es cierto?, debo acomodarlo, que me quede bonito, que quede estético, y tengo que golpearlo para que quede bien firme, bien duro. ¿Ven qué lindo se ve? Esto queda muy bonito. No lo golpeen muy fuerte, golpeenlo suavemente para que solo quede duro, un poquito plano en la esquina, y no lo golpeen al centro, porque como pasa un alambre sobre el otro se puede romper. Solo por fuera, solo por alrededor. Bueno, y también ahí le ponen la piedra que ustedes seleccionen. Aquí yo puse un cristal, le hice un adornito, que va a ser este adorno, le voy a poner igual un video arriba para que vayan a ver cómo se hacen estos adornos. Le corto la punta, la limo y le hago mi loop para poder colgarla del trébol. Ahí ya estoy lista para armar mi pieza central. Abro el loop que recién hice y lo inserto en uno de los 3 pétalos del trébol que armé. Aquí, ven, ahí lo voy a tomar de ahí, lo cierro bien cerradito, que les quede bien apretadito este loop. Y bueno, ahora tengo que golpear todos los 8. Aquí me estoy en cámara rápida para que sea más rapidito y no latearlo. Y ya los tengo todos golpeados, entonces voy a partir abriendo y insertando mis 8. Voy a partir por 2 de 4 centímetros y después voy a seguir por los de 3 centímetros. Bueno, ahí voy armando un lado y el otro lado en forma simultánea para que
no perderme y que me quede todo igual. Y sigo armando entonces ahora con los de 3 centímetros, sigo armando mi pulsera hasta que llego a completar aproximadamente 17, 18 centímetros. Ahora voy a hacer el gancho. Para eso tomo mi alambre que corté de 4 o 5 centímetros y le hago una U. En esa U la aplasto. Yo les recomiendo hacer un dibujito para que se puedan guiar. Ahí tengo un dibujo, yo me guío con ese dibujo. ¿Ven? Ahí pongo la parte redonda con el loop chiquitito hacia afuera y me devuelvo completamente con el alambre. Esto lo pueden hacer con un clavo, con un fierro, con cualquier cosa. Luego lo saco y le hago el loop para enganchar. También les voy a dejar un video más arriba donde explico más lentamente, paso a paso, cómo se hacen los ganchos. Pero es bien simple. Es cuestión de hacer un loop muy pequeñito en la punta, luego redondear completamente hacia atrás y hacer un loop. En ese loop ustedes insertan su pulsera. Así que ya estamos listos. Voy a golpear un poquito el gancho para que quede bien firme. Este lo puedo golpear con más soltura. Cuidado con los dedos, sí. Háganlo con un lo pueden hacer con el martillo bola y queda muy bonito. Y luego, ¿no es cierto?, lo engancho de uno de los extremos de mi pulsera. Como pueden ver, ustedes pueden hacer esto como pulsera o como collar. Así que los invito a inventar cosas nuevas, a hacer cosas distintas. Aquí tienen alguna idea. ¿Ven? Ahí tienen dos ideas. Se pueden hacer pulsera o collares. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!